y un OK. Aquí me está dando dos opciones, pero aquí yo quiero el OK, que al mismo tiempo va a retornar toda mi lista de usuarios. De esa manera voy a retornar toda mi lista. Pero si yo lo dejo así aquí, sin ninguna anotación a mi método, obviamente no va a ser caso. Por ejemplo, si yo reinicio aquí mi aplicación, estoy reiniciando, vuelvo a iniciar, inició. Como esto es aparentemente es un get, pero yo no estoy haciendo nada, o sea, ni siquiera lo estoy anotando con nada, no va a funcionar, es como si no existiera. Si voy aquí, abro otra pestaña, obviamente que va a ser en esta misma ruta. Si hago un get, no hay nada, no es permitido, no hay este método, me dice. Entonces, eso es debido a que yo no he anotado a mi método con la anotación correspondiente, que en este caso sería un get mapping. Este get mapping va a hacer que sí haya una petición get en mi servicio. Ahora, también podría pasar que yo quiera que me retorne un usuario en específico de todos los que he almacenado. Y por lo general, por ejemplo, cuando nosotros guardamos cualquier cosa a base de datos, siempre se genera un ID, ¿verdad? Y es así como se debería diseñar. Entonces aquí yo no lo tengo. Por ejemplo, podría diseñar eso. Podría decir que voy a tener un ID, en este caso, de qué tipo lo manejo. Por ahora, ok, por ahora voy a hacer que sea un UUID, para decir que esta es mi ID de usuario. No sé si conocen este tipo de dato, pero enseguida se les va a mostrar. ¿Qué más? Aquí voy a crear su getter y setter para ese ID. Listo, creo su getter y setter. Lo único que tendría que hacer aquí es, antes de almacenar a la lista, tal vez ponerle ese ID, porque obviamente eso no me tiene que enviar el usuario. Mi sistema tendría que darle un ID automáticamente. Entonces aquí voy a decir set ID, y en este caso tiene un random para que te dé un identificador de manera randómica y listo, y lo voy a setear ya. Entonces también podría querer yo, o sea, que en lugar de que me retorne todos los usuarios en una, que me retorne uno en específico por su ID, ¿verdad? Entonces, para ello, no sé si esto va a funcionar, la verdad nunca lo probé, pero bien. Aquí obviamente tengo que hacer un response. Si estoy diciendo que me dé un usuario específico, entonces obviamente aquí voy a retornar un usuario. Aquí voy a decir get by ID, por ejemplo, para especificar que me retorne un usuario por el ID. Aquí no estoy seguro si eso me va a funcionar, pero podemos intentar. A ver. Lo único que tengo que agregar aquí es otra anotación que se llama path variable. Enseguida vamos a ver otros ejemplitos. Aquí podría decir que esto es un user ID. Y aquí básicamente decir que mi user ID es de ese tipo. Para ello yo aquí tengo que volver a poner el get mapping. Sin embargo, este user ID también tiene que estar presente en esa mi ruta. Para ello lo que yo hago es lo siguiente. Enseguida voy a ir explicándoles esto. Por ahora lo pondré así como ejemplo. Enseguida les explico cómo se va a ir armando estas rutas. Y bien, lo único que yo tendría que hacer aquí es de esta lista elegir un usuario que tenga este ID, ¿verdad? Un segundito. Ahora sí. Un segundito, por favor. Ahora sí. Perfecto. Entonces,
¿Cómo hacemos eso? Lo único que tendríamos que hacer es cierta operación aquí, la operación de buscar el usuario con ese ID. Ustedes pueden hacerlo como ustedes crean conveniente. Yo voy a usar un feature de Java llamado... A ver. Lo que podría hacer es aquí, sé que voy a retornar un usuario, ese mi usuario va a ser el que voy a filtrar de la lista. Voy a usar un stream, que es de una, bueno, básicamente es un feature de Java 8. Aquí voy a decir filtrar. Aquí voy a decir un usuario que su ID, que el ID sea igual a lo que yo estoy pasando en el parámetro. Y aquí básicamente va a ser un find first. Encontrar el primero que tenga ese ID. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Que esto me retorna un tipo de dato optional de tipo user. Y con eso ya está. Ahora, este optional básicamente es para almacenar bueno, para saber si hay o no hay algo en esta operación. Lo que podríamos hacer, ¿qué pasa si no hay? Si no existe el usuario, lo único que tendría que hacer es aquí, user is present, existe el usuario, sesión con eso. Si sí, entonces lo único que tal vez aquí tendría que hacer es un return response entity punto, en este caso ok, y le doy el usuario, que sería el user.get. ¿Qué pasa si no hay el usuario? Si no he encontrado, lo único que tendría que hacer es aquí response entity, tal vez aquí un not found, no se encontró ese usuario. O sea, un código diferente. Tal vez debería ser así mi lógica. Enseguida vamos a explicar un poquito más de detalle algunas cosas. Bien, ¿qué más? Creo que eso por el momento. A ver, si lo reinicio, mi servicio. Ok, se reinició, todo bien, perfecto. Vamos a ir guardando la información como lo estuvimos haciendo. Pedro Silva, guardo. Bueno, en este caso sigo haciendo el debug para que ya no me interrumpa esto porque ya sé cómo funciona. Lo que podría hacer es quitarlo básicamente. Guardo uno. Aquí. Ya. Todo lo demás no importa, simplemente son como ejemplo, estamos guardando como ejemplo. Ya he guardado dos. Y si se dan cuenta, aquí ya me está retornando también el ID, ¿verdad? Porque es una propiedad más que yo he agregado. Aquí, no sé. Esto vuelvo a agregar. Y bien. Entonces va cambiando el ID y el nombre conforme yo voy guardando. Ahora lo que quiero es que bueno, con el servicio con el endpoint que he creado para que me retorne a todos los usuarios guardados, pues debería de ser este de aquí. Si hago un get y hago send, ahí está. Si pueden ver ahí, me está retornando los 3 usuarios que ya he guardado. Cada uno tiene su propio identificador. Ahora, si yo le digo retornarme un usuario con el identificador específico, entonces lo único que yo tal vez puedo crear aquí es otro endpoint. Bueno, en realidad este es un endpoint y este endpoint va a ser este de aquí. Ahora sí, aquí les explico cómo se está armando la ruta. Esto ya les dije que es la ruta base. Es decir, que si aquí yo agrego una nueva ruta, o sea, su ruta base va a ser esta de aquí. Siempre va a ser esta de aquí. ¿Cómo se está armando esto al final? Es algo así. HTTP, dos puntos, localhost, aquí, y bueno, localhost 8080 y users. Esto obviamente es una petición post. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se está armando? Básicamente va a ser lo mismo, porque no estoy agregando ninguna otra ruta o nueva ruta aquí. Básicamente va a ser lo mismo.
Ahora, ¿cómo se va a armar eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí yo le pongo con ID algo así? ¿Qué pasa si yo le pongo algo así? Obviamente, lo que va a hacer es armar en base a esta ruta base, que es este user de aquí, y de aquí recién va a ir sumando lo que yo haya puesto aquí. Es decir, que esto se va a armar de esta manera. ID, aquí un ID cualquiera que tiene que ser de este tipo de dato. O sea, tendría que ser algo como el que me has retornado aquí. Por ejemplo, este ID. Hago copy y hago un paste. Entonces, básicamente así tendría que yo enviar desde Postman o desde el navegador. Esta debería ser la ruta como estoy enviando. Ok, entonces, como yo, bueno, en realidad no es, digamos, no es que se tenga que poner ID, nada. Esto simplemente es una ruta que ustedes definen cómo quieren que se vea su ruta. En mi caso, yo no necesito poner este ID porque se sobreentiende. Entonces, si yo lo borro eso, ¿cómo se va a armar aquí? Es localhost 8080, users, este ID no va a haber, y directamente ahí va a estar el ID. Eso es lo que va a representar. ¿Qué pasó? Eso es lo que va a pasar entonces. Ya, así va a ser la ruta. Entonces, es justamente eso lo que voy a hacer desde Postman. Aquí tengo la ruta, otro slash, y ahí puedo decir, ok, ¿qué usuario quiero que me vea? Por ejemplo, el usuario 3 quiero que me vea. Para eso le digo este ID de aquí, copio, eso pego, y debería de retornarme solo ese usuario, ¿verdad? Bien, retornó, y si se dan cuenta, sí me ha retornado ese usuario. Pero, ¿qué pasa ahora si pongo aquí cualquier otra cosa? No lo sé, aquí, por ejemplo, este 7 lo voy a cambiar por un 7, eso por un 1 y demás. Se supone que este ID no existe. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto? Ok, no has retornado nada y al mismo tiempo se dan cuenta, aquí el ID me está diciendo no se ha encontrado, el estado es 404, ese usuario no existe. Eso es lo que básicamente está pasando. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Es increíble. No sé si explico también para que se entienda todo. No sean tímidos, chicos. Tienen que preguntar. De seguro que hay algunas cositas que no se han entendido. Nada, nadie. Supongo que todos ya saben Java 8 también. Supongo que ya saben que es option. Bien. Entonces, como nadie pregunta, vamos a seguir pasando. Ya hemos hecho el get, ya hemos hecho el post, en este caso para crear. Ahora podemos hacer un put para actualizar alguna información. Para ello, lo único que yo me puedo traer, obviamente, es aquí un método, response entity. En este caso, al actualizar una información, nuevamente, o sea, podría yo requerir enviar otra vez al usuario actualizado para decir, bueno, las propiedades de este usuario son estas nuevas, o simplemente no retornar nada, no retornar nada, digamos un void ahí, ya. Simplemente es retornar el estado diciendo que, ok, todo ha ido bien, el usuario se actualiza correctamente. Podría ser eso. En este caso no voy a retornar nada, digamos. Entonces, esto puede ser update. Puede ser un update, pero para ello, si yo quiero actualizar, por ejemplo, a un usuario, en este caso tengo que decirle a qué usuario específicamente quiero actualizar, ¿verdad? Entonces, para eso lo que yo tengo que recibir es su ID. En este caso lo voy a decir user ID, esto sabemos que es un UID, user ID. Obviamente sabemos que si no pongo ninguna anotación aquí no va a funcionar, porque esto no es un nuevo REST API. Para que sea un nuevo REST API, lo que yo tengo que poner es aquí, bueno, en este caso dijimos que para actualizar generalmente se usa este verbo, el put mapping, y obviamente necesito especificar su identificador porque caso contrario no sabría a qué usuario actualizar, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner
user ID, listo. Aparte de recibir al user ID, tengo que recibir su nueva información, obviamente, ¿verdad? Para yo actualizar en base a eso. Entonces aquí seguramente un request body, que en este caso va a ser un nuevo usuario, user, nuevo usuario, bueno, usuario actualizado, por así decir. Bien. Tal vez aquí lo único que tendría que hacer es lo siguiente. A ver, aquí habría muchas maneras de actualizar un usuario. En este caso, obviamente, como nosotros simplemente estamos usando una lista aquí, tal vez sería reemplazar a ese usuario. ¿Cómo lo hacemos? Aquí podría haber varias maneras de hacerlo. Una sencilla podría ser similar a esta de aquí, es decir, si yo copio y pego, bien, aquí va a estar un usuario encontrado. Aquí podría decir, si ese usuario existe, si ese usuario existe, le actualizo su información. Caso contrario, pues no hago nada porque no encontró al usuario, ¿verdad? O podría retornarle el estado de error diciendo de que no existe ese usuario. Bueno, podemos hacer eso, ¿sí? Aquí podría decir return, digamos, response entity.notfound.build. Con eso estoy diciendo que ese usuario no se encontró. Pero una vez que se encontró, lo que podría hacer es tal vez a este usuario .get. Lo que podría agregar es, bueno, en este caso actualizar sus tres propiedades de aquí, por ejemplo, el name, set name, esto del usuario actualizado, get name. Nuevamente aquí, set email, updated user, get email, user, set password, el nuevo password. Listo, con eso ya estaría bien. Tal vez lo único que tengo que hacer aquí también es volver a hacer return para decir que todo ha ido bien. Lo que voy a usar aquí es un OK, o podría decir un no content, bueno, en este caso es un OK, punto, bien. No vas a tornar nada dentro, ¿verdad? Porque es un bot. Listo. Con eso sería un update. Y bueno, básicamente para hacer un delete es la misma idea. Lo único que tendría que crearme es un nuevo método en vez de un put. Aquí seguramente va a ser un delete. Ahí está un delete mapping, por ejemplo. Y obviamente decir a qué usuario quiero eliminar, lo especifico su ID y ahí hago alguna operación, digamos, para que elimine a un usuario. Pero creo que hacerlo todo eso va a ser pérdida de tiempo tal vez, porque al final es básicamente lo mismo. Entonces, para probar esto, la última prueba y apurarnos un poquito, voy a reiniciar la aplicación. Como es reiniciado, todos los usuarios se han borrado de memoria, no existen. Bien. Ok, vamos nuevamente aquí. Si hago una petición de get de un usuario específico, seguramente esto es un not found, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe nada en mi base de datos. Aquí está un not found, no hay nada. Y si hago dame a todos los usuarios, si ejecuto eso, en este caso me dice vacío, no hay nada, está vacío tu base de datos, por así decir. Y aquí ya puedo ir creando. Por ejemplo, esto si lo creo, pan, ahora sí, creo. Y si ahora lo listo, ahí está la lista de mis usuarios. Y si yo le digo ahora con este ID, dame al usuario con este ID, aquí lo único que tengo que hacer es ese ID, hago un send y ahí está mi usuario con ese ID. Ahora hago el actualizar. Para ello, lo único que hago es aquí un put, que básicamente va a tener esta misma ruta, va a tener la misma ruta ahí. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia
es que aparte de tener el ID, también tiene un body. Entonces el body, me imagino que va a ser muy similar a este del post. Hago un copy, voy al put, voy a body, voy a raw, esto lo hago en JSON, hago un paste, y bueno, aquí obviamente lo guardé como otro email para actualizarlo, tal vez puedo hacer esto. Aaron.com. Aquí, por ejemplo, podría ser el password de Laura. Pues con eso debería de actualizar este usuario. Si lo actualizo, ok, aquí me dice ok, aparentemente lo ha actualizado. Verifiquemos que realmente lo haya actualizado. Al principio, cuando yo hacía la petición por ese ID, ok, me retornaba el usuario, pero con esta información, o sea, con un email erróneo, por así decirlo. Espero sea actualizado. Lo actualizo y si se dan cuenta, lo actualizo. Entonces, básicamente son estas, bueno, en este caso, tres operaciones principales. Uno, el post, el get en sus dos variantes, por así decir, el put, y aquí podría tener un delete. Un delete, obviamente que seguramente va a tener el mismo path de aquí. No estoy diciendo que debería ser siempre así, esto podría variar. Y que esto funcione, pero en este caso no hay. No ese método no está implementado, por esas razones que me está dando ese error, porque no tengo aquí otro método que tenga una anotación de DB. Ok, entonces hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Obviamente aquí, como se está armando, va a ser similar a esta. Disculpa, yo tenía una duda. Sí, En Optional User estamos guardando un usuario y luego recuperamos el ID, ¿verdad? Eh, o sea, acá, en Optional eh, estamos recuperando un usuario. Ahí, exacto, sí, eso. Ahí ya. Es sí, un... exactamente. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque si ustedes saben, bueno, como ustedes sabrán, como aquí estoy usando objetos bueno, en memoria que están en la misma instancia de esta mi clase, como es una instancia, cada vez que yo lo modifique de esta manera, o sea, y ya se actualizó, porque estoy usando la misma referencia a un objeto. Obviamente esto no debería ser, de hecho no va a funcionar así en una aplicación real, enseguida vamos a pasar a ese punto. Pero bien, lo único que estoy haciendo es como que recuperar a un usuario con ese ID, que lo tengo aquí en este optional, porque este find first me devuelve un optional, que si yo quiero que si yo quisiera que esto solo fuera un user, lo que yo tengo que hacer aquí es decirle get. Con eso esto es un user. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que yo tendría que verificar aquí si mi user es distinto de nulo. Entonces hago, digamos, user.setName y lo actualizo su nombre. Pero por buenas prácticas es mejor usar el optional, porque ese te lo maneja de mejor manera, digamos, los objetos que podrían ser nulos o no. Por eso es que estoy usando en este caso yo el optional. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, como nadie más tiene una pregunta, bien. ¿Cuál es el pequeño problema de realizar de esta manera nuestra aplicación? A ver, bueno, todavía no veremos el problema. Ahora lo que tratemos de hacer es cómo podríamos guardar a una base de datos real. Pero les dije que yo no tengo una base de datos real instalada en mi máquina. Entonces, para ello voy a usar una base de datos en memoria, que básicamente la funcionalidad debería ser la misma. Sin embargo, como ustedes saben, en un principio yo no había agregado ninguna dependencia a una base de datos, como el JPA o como el H2, que en este caso es una base de datos en memoria. Entonces, para ello, lo que voy a hacer básicamente es, creo que en una clase anterior yo ya les di y ya les había mencionado al respecto,
por ejemplo, decir JPA, quiero usar JPA y lo busco en Maven. Aquí me da, y aquí me da un par de opciones de diferente tipo de autores, por así decirlo. El que yo tendría que usar tal vez es este de acá, del Spring. Lo único que yo aquí es, voy a la versión y demás, lo copio y voy a mi POM de mi aplicación y lo pego ahí. Entonces, lo único que yo tengo que hacer aquí es pegar esa dependencia. Con esto estoy diciendo que voy a usar JPA. Y el otro que requería era el H2. Y nuevamente lo único que yo tengo que hacer es que aquí buscar H2. H2. Obviamente entrar ahí. Obviamente elegir posiblemente la última versión. Y ya, copiar esa dependencia y llevarlo a mi POM. Copio esto y lo llevo a mi POM. Listo. Perfecto. Y con eso ya podría yo acceder a una base de datos. Esto, que es una base de datos en memoria, como ya les dije, esto podría ser reemplazado con una base de datos real, MySQL, Postgres, Oracle, MongoDB, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, seguramente mi aplicación no me va a funcionar y si yo les reinicio, por ejemplo, porque requiero agregar algunas otras cosas. Voy a reiniciar, aquí me va a aparecer, supongo, un mensaje de error. Bueno, en este caso no me está apareciendo nada, porque seguramente está tomando las configuraciones por defecto, en este caso de mi H2. Por esa razón no me está apareciendo ningún error acá. Ok, lo voy a dejar así por el momento. Enseguida vamos a ver un par de cositas. Ahora, lo que yo podría hacer, ¿cómo hago yo para que mi usuario pueda almacenarse a una base de datos real? Ahí es donde viene lo que es JPA, el API de persistencia de Java. Java te provee un par de anotaciones para que tú digas que esto es una tabla, esto es una columna, qué tipo de columna es, qué tipo de dato va a almacenar, cuánto va a ser el espacio, si es nullable o no, es decir, si puede ser nulo o no esa información, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que en algún momento tal vez ya hayan visto esto del tema del JPA, que para yo hacer que esta mi clase de usuario se convierta en una tabla de base de datos mediante el ORM de JPA, lo que tengo que decir que esto es una entidad. Con eso ya Java, y en este caso Spring, va a saber que este objeto tengo que mapearlo a una base de datos. Podría también yo decirle con qué nombre quiero que se guarde. Por buenas prácticas, por lo general siempre se guarda, digamos, las tablas con un nombre plural. En este caso yo lo puedo poner users. Que si yo no especifico esto, es decir, si yo lo borro, automáticamente en la tabla que se va a crear va a ser user, tal y cual está. Pero yo estoy diciendo con esto que no, que me lo renombre esa tabla que es users. Bien. Y estas serían mis columnas, que automáticamente ya con esta notación JPA y Spring lo van a hacer. Para que no se me haga muy difícil el uso de estas IDs, y porque, bueno, si se dan cuenta es muy largo para estar recordándonos, voy a cambiarlo en un momento. Esto lo voy a decir que sea de tipo long o de tipo integer o de tipo... Pues prefiero en este caso para ser un poquito más fácil, digamos, yo lo voy a cambiar por long. Y lo único que yo voy a decir es que esta columna o esta propiedad específica, el ID va a ser un ID en mi base de datos. Realmente va a ser un identificador.
Y entonces generated value, no me acuerdo cómo es esto. Strategy, ok. Aquí estoy diciendo que cuando se esté almacenando en mi base de datos esta columna, que se genere automáticamente. Entonces, en este caso yo lo voy a poner auto, que se genere automáticamente este ID, que esto no lo tengo que yo enviar desde mi Postman, es decir, que al guardar yo no voy a enviar un ID, eso automáticamente se va a generar. ¿Qué más? Podría configurar las demás columnas. Tiene sentido que en este caso mi información del usuario tenga nulo el nombre y el email y el password. En este caso en específico, supongo que no. Podemos tener aquí más propiedades, como ser su edad, su dirección, que la edad tal vez no es tan relevante y no queremos realmente que tener esa información, digamos, voy a poner para ejemplo, digamos, en este caso. Ok, en este caso el age, que sería la edad del usuario. En este caso, obviamente, el nombre no tiene sentido que sea nulo, ¿verdad? Entonces aquí voy a decir que esta columna, el user nullable, voy a decirlo false, que no pueda ser nulo. Otro es algunas configuraciones que se los puede hacer, es todo estos que pueden ver aquí. ¿Qué nombre va a tener esa columna? O sea, que si yo le agrego aquí, no sé, otro tipo de nombre, pues va a ser ese nombre en la base de datos. Pero si yo no le pongo el nombre, automáticamente va a ser el mismo nombre de la propiedad de mi clase. O sea, names va a quedar. Por eso, aquí puedo yo configurar muchas cosas. Otro es el tamaño, digamos, de esa, en este caso, en la columna, el campo nombre, qué tamaño debería tener. Tal vez no tiene sentido que sea más de 50, tal vez, o 30, porque no creo que haya nombres tan largos, pero ya, por así decirlo, puedo ponerlo quizás de tamaño 50 máximo. Y ya, de la misma manera aquí podría ser para los demás. Esto, obviamente, el mail tampoco tiene sentido que sea nullable, o sea, false, no puede ser nulo. Y el tamaño para eso ya puede ser un poquito más, tal vez 150 o 250, o el automático, digamos, que es 255 si es que yo no lo especifico. Bueno, para el email, si pongamos un 100, por así decir. Para el password creo que no tiene sentido que tenga un tamaño específico, porque cuando se lo encripta, por lo general es un tamaño bastante grande. Obviamente no puede ser nulo, el tamaño no lo voy a poner, que automáticamente es el 255. En este caso el H lo voy a dejar así. Para esto va a ser toda la configuración va a ser por defecto. Es decir, que va a poder ser nulo. No necesito que tenga algún valor y demás. Bien, ¿qué más? Simplemente necesito eso para que se pueda almacenar en la base de datos. Pero sí tiene que tener estas anotaciones, que si no tiene esto, obviamente no va a poder guardarlo en una base de datos. Ahora, entonces, en lugar de yo usar una lista, realmente voy a usar una base de datos. Eso se va a guardar en una base de datos. Aquí voy a tener lo mismo, esto lo voy a usar porque esto va a ser automáticamente generado por JPA. Pero aquí sí tengo que tener un objeto de Spring que me va a ayudar a mí a guardar la base de datos. Este se llama un Entity Manager. Voy a llamar Entity Manager. Ok. Listo. Entonces, como no tengo ya aquí la lista, voy a tener que modificar todas estas cosas. ¿Cómo guardo ahora la base de datos? Este Entity Manager básicamente tiene bueno, en este caso, este método persist. Ahí pongo el user y listo. Ya lo guardó. Lo guardo automáticamente. ¿Qué me devuelve algo esto? No, no me devuelve nada. Perfecto, lo puedo dejar así. Aquí, para obtener todo, lo que tengo que hacer es básicamente aquí. Voy a recuperar una lista de usuarios, users, pero esto ya lo voy a recuperar desde mi base de datos. Entonces, entity manager. Si no me equivoco, esto es un
Si no me equivoco, en realidad aquí lo que yo tengo que hacer es un query. No me acuerdo muy bien, pero lo que podríamos hacer aquí, un entity, aquí es un create query. Aquí podría decir un, por ejemplo, aquí podría ir select, and select the user from users. Select users from users y ya, creo que solo eso. Y aquí necesito poner de qué tipo va a ser, de tipo user, plus, listo, ¿qué más? Y creo que solo es eso, aquí en get result, listo. Con eso creo que ya va a retornar a todos los usuarios. Estoy diciendo select usuarios de users, aquí tal vez. Listo. En este caso me está dando este pequeño, bueno, no es error en realidad, solo que no sabe qué es realmente es users. Entonces, así. Ya. Espero me funcione. Si hay algún error lo corregimos. Esto me va a retornar una lista y listo, y retorno esa lista. Super. En este caso, para encontrar por ID, esto ya es un poco más sencillo. Podría recuperarlo también, en este caso, entity manager.find. Esto sí me va a dar un objeto, entonces lo que yo puedo hacer es aquí, user. Aquí le digo find, y aquí tengo que pasarlo el punto class aparentemente. Aquí va a ser un user.class con un ID. ¿Cuál es el ID? El ID que lo estoy pasando. Que esto lo hemos cambiado por long. ¿No? Sí, era por long. Long user ID y lo único que yo estoy haciendo con este user ID. Perfecto. Lo único que tendría que hacer ahora aquí es, eso es lo malo de esto, user, si es distinto de nulo, entonces si lo encontró y aquí va a retornar el user y ya. En este update, por el momento esto lo voy a comentar. Ya, por el momento eso lo voy a comentar para que no nos hagamos lío, para ya probar rápido cómo está funcionando esto. Espero esté todo bien. Ok, lo reinicio. Ok, ya reinició en este caso. Bien, entonces lo que vamos a poder hacer es lo siguiente. Voy a volver a verificar que no me he equivocado nada. Get all, ok. Get ready. Espero no me dé un error. Por ejemplo, podría obtener todos los usuarios que obviamente actualmente no tengo nada. Aquí hay un error. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué dice aquí? Null pointer search. ¿Y eso dónde ha pasado? Cuando se les presenta este tipo de errores, por así decirlo, lo que ustedes pueden hacer nuevamente, podrían, como está llamando este get all, podría ser justamente esto, poner el breakpoint y bien, y llamar luego a ese mi endpoint. En este caso lo está haciendo. Ok, ¿por qué me está dando el error? Mi entity manager dice que no está instanciado, no sabe qué es. Ok. Ahora, ¿cómo yo lo resuelvo? Hay dos maneras de resolver esto. Uno es agregando aquí la anotación auto-fire, lo cual quiere decir que automáticamente Spring me lo inicializa.
a esta mi clase. Por lo general no es buena práctica usar esto. Por lo general lo que hacen también es crear el constructor, digamos, de esta clase, el user controller, y aquí pasarlo, entity manager, y lo único que yo tengo que hacer es this entity manager igual a entity manager. Así. Y de todas maneras, Spring automáticamente me lee mi constructor y me lo va a inyectar en la clase instanciada. Es lo que Spring automáticamente lo hace. Nosotros no hacemos nada. Entonces, ambas maneras funcionan. Uno que yo lo puedo poner aquí en un AutoWire y ya, u otra que yo cree en este caso el constructor de mi clase y yo ahí lo envío. Ambos funcionan. Ahora sí debería funcionar. Si yo lo actualizo, ok, voy a la llamada, bueno, en este caso estoy con debug, en este caso, bien, ya no es nulo, debería funcionar a menos que haya otros dos. Ok, nada, y si se dan cuenta es cero, porque no tengo nada guardado en la base de datos. Ahora sí está funcionando. Es cero. ¿Qué pasa si yo guardo ahora, por ejemplo, esta información? Otra vez. ¿Y ahora qué pasa? Vamos al post. Aquí seguramente va a pasar algo. Voy al post. Envío. Aquí está el usuario. Ya. Si le hago un persist, ahí me está dando una excepción. ¿Qué excepción es esta? Ok. El método no está en una transacción. Perfecto. ¿Cómo soluciono eso? Lo único que aquí tal vez tendría que poner es un transaction. Pero para ello voy a reiniciar la aplicación. Bien. Y con eso debería de ya guardar. Voy. Pan, guardó y listo. Y si se dan cuenta, os retorno. Como no hemos especificado el ID, una vez de que se haya guardado, como les dije, automáticamente se ha creado ahí un ID, que en este caso va a ir secuencial. Y hay uno, si lo cambio por a otro usuario y lo guardo, voy a quitar estos breakpoints, que ya no los necesito. Entonces, ya guardó al otro usuario y se dan cuenta el ID automáticamente se está actualizando. Ahora, si yo pido a todos los usuarios, bien, aquí está todos los usuarios. Puedo pedir por ID, pero en este caso mi tipo de ID ya no está acá. Ahora son simplemente números. Aquí le digo, dame el usuario 2, porque se supone que tengo dos usuarios, uno con el ID 1 y el otro con el ID 2. Que me dé el 2, debería de darme el 2. Ahí está. El usuario 2, pero en este caso sí ya estoy usando una base de datos real, que obviamente en este caso no lo estoy viendo, lo puedo ver, puedo acceder a ello. Para ello lo único que tengo que ir a hacer es a esta propiedad. Si no me equivoco, dame un segundo, voy a buscar esto que se llama... denme un segundito, esto pues... Ok, aquí lo único que yo tengo que hacer es Spring, no, es Spring H2 Console, ok, Console Enable, en este caso por defecto es false, yo lo pongo true y con eso estoy diciendo que voy a poder ver la base de datos cómo se está generando. Entonces, si yo lo reinicio esto, vuelvo a reiniciar, entonces vuelvo a guardar. Aquí guardé uno, aquí guardo el otro.
Son dos, verifico que estén los dos, puedo guardar uno más. Uno más, verifico que están los tres, sí, perfecto. Ahora, como yo veo que realmente se está creando esa base de datos, de la siguiente manera. Aquí voy a mi localhost 8080, si no me equivoco, esto es un H2. Sí, exactamente. Y aquí debería darme... no, esto debería de ser otra ruta. Denme un segundo que no me acuerdo la ruta por defecto. A ver, busquemos aquí ambos entonces. H2 default. A ver, denme un segundo. Default que esto tiene que ser un URL, JDBC URL. H2 default JDBC URL. Entonces aquí voy. Por lo general, supuestamente va a ser. Ok, por lo general, el defecto tendría que ser este de aquí. Si no me equivoco. No, no, ok, creo que esto es por defecto. Que me lo crea. Entonces, lo que voy a... Esto me voy a copiar por si acaso. Bien. Entonces aquí pongo esto que me copié de aquí. Conectar. Ok, no es eso. ¿Qué pasó aquí? Ok, lo que yo podría hacer entonces es lo siguiente. Copiar. Aquí me está dando un error. Puedo especificar el URL. Ahora. A ver, vamos a especificar aquí. Console path H2 console Spring H2 console, no es esto. Es esto. Spring Data Source URL, ok, es esto. Spring Data Source URL, ok. Voy a decir que sea esto de aquí, desde B. Bueno, iniciar. Bien, espero esta vez sea eso. Nos vamos nuevamente aquí, vamos a H2 Console, hago un refrescado de esto. Ok, entonces aquí lo que ya copio sería esta ruta, lo que estoy haciendo aquí es la URL. Bien, ahí está. Si se dan cuenta, esta es la tabla que ha creado. Y debe estar con las propiedades que abrí, el ID, el age, el email, el name y el password. Pero obviamente en este caso si hago un select from users, al venir a ejecutar, no hay nada, porque como lo he reiniciado mi aplicación, pues no hay nada. Entonces, para ver que realmente esté guardando, lo único que yo voy a hacer es guardar. Guardar. Estoy guardando ya dos. Aquí. Tres. Con esto ya tengo tres. Y si los recupero, debería estar los tres. Y si voy a mi H2 console y hago un select from users y lo ejecuto, ahí están los tres. Se dan cuenta, el ID se está generando automáticamente. Obviamente esto está yendo en cero automáticamente porque, a ver, denme un segundo, voy a verificar cómo está aquí.
Ok, está yendo en cero automáticamente. ¿Por qué? Porque yo estoy usando un tipo de dato primitivo, que cuando yo no lo especifico, su valor por defecto es cero, en este caso, para este tipo de dato específico, ¿verdad? Que si yo pongo un tipo de dato de tipo objeto, como en este caso entonces automáticamente la columna va a ser null. Pero en este caso es cero por esa razón. Ahí está el email que yo les he especificado, el nombre y el paso. Eso básicamente sería ya el pequeño CRUD que estamos haciendo. Hasta ahí, ¿alguien tiene una duda, alguna consulta, pregunta? Nada, todo se ha entendido. Hola, hola, hola. Bien. Pero ¿cuál es el problema con esto? Ahora, ahora sí. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta manera, todo en uno? Es que conforme tu aplicación vaya creciendo, más lógica, más métodos, más cosas, tenerlo todo en una clase se va a hacer muy caótico, aparte desordenado, nada legible, etcétera, etcétera. O sea, no es buena idea tener todo en una clase. Por esa razón, por lo general, esta parte de quien almacena base de datos, o sea, este tipo de operaciones debería estar encargado otra clase, que por lo general bueno, se lo denomina unas clases o objetos DAO o repositorios. Hay varias maneras de implementar por si caso. Otra mucho más fácil de implementar esta es la siguiente. Por ejemplo, yo puedo me creo una nueva, en este caso, interfaz que se va a llamar, no sé, User Repository, por así decirlo. Entonces, el User Repository me creo una nueva clase. Esto, para que sea mucho más fácil, lo que yo puedo hacer es extender de JPA Repository y aquí lo único que yo digo es, eh, no me acuerdo, a ver, okay. Aquí yo digo, ¿qué tipo de objeto voy a guardar en la base de datos? Un tipo de objeto user. ¿Cuál es su tipo de identificador? Es un tipo long. ¿Y eso de dónde estoy trayendo? Es justamente de aquí. Lo que se va a guardar es un tipo user. ¿Cuál es el tipo de su identificador? Es un tipo long. En ese dato hemos usado otro tipo, ¿verdad? El UUID. Si estuviese usando aún eso, aquí lo único que cambiaría es ese tipo de dato, UUID, nada más. Y ya, y realmente no necesito hacer nada más con esta implementación. Ya Spring por dentro me lo está implementando, o en este caso me lo ha implementado muchas cosas. Por ejemplo, lo que podría hacer aquí, en lugar de usar esto y en lugar de realizar este tipo de operaciones como unos queries específicos de SQL, lo que yo puedo hacer es, en este caso, Private, crear ese mi nuevo repositorio que yo me he creado, user repository. Entonces, lo único que tengo que hacer en este caso es nuevamente esto de acá, en mi, en mi constructor, inicializarlo. User repository, perfecto. Y lo único que yo tengo que hacer aquí ahora es lo siguiente. User repository.save y esto ya me retorna un objeto. Aquí voy a guardar un usuario. Esto ya me retorna un usuario. Aquí puede ser user, por ejemplo, el usuario ya persistido. Y lo único que yo voy a retornar aquí es el user. Bien. ¿Qué más? Aquí directamente va a ser un
user repository, find all. Y no necesito hacer nada más. Así, si se dan cuenta, la vida se hace un poco más fácil con ese tipo de implementación. Find all, y aquí nuevamente, aquí retorno user repository.find by ID, y le doy el ID y ya me retorna directamente. ¿Pero qué es lo que me retorna esto? Esto me retorna un option nuevamente. Lo único que tengo que hacer aquí cambiar es el tipo optional. User, aquí, en lugar de esto decir user is present. Si está presente, retorno ese usuario acá. Si no está presente, le digo no count. Y listo. Se dan cuenta, ha hecho algunas de las cosas mucho más fáciles, algunos de los métodos. Entonces, eso es gracias a este tipo de implementación. Yo me creo un objeto que extiende de JPA repository y le digo qué tipo de objeto voy a guardar y cuál es su ID. Y esto debería funcionar nuevamente 100% acá. Lo ejecuto nuevamente, lo verifico, lo guardo. Aquí vas a retornar el único que tengo y aquí podría decir retorname el usuario 1. Y me retornó. Si yo le digo retorname el usuario 10, seguramente no existe y aquí me dice no. ¿Está bien? Si nos fijamos nuevamente en la consola acá, en este caso no me va a permitir, me voy a volver a conectar, voy a decir select users y solamente tengo. En la siguiente clase vamos a aprender a cómo yo debería de realmente almacenar, porque no tiene sentido, ¿no?, que yo cada vez que esté reiniciando mi aplicación se me esté borrando la base de datos y esté empezando desde cero nuevamente. La siguiente clase les voy a enseñar cómo debería de persistirse esto en un archivo, en este caso. Porque como es una base de datos en memoria, entonces yo lo puedo guardar en archivos, en realidad no es una base de datos como MySQL y demás. Y hay cosas que vamos a ir mejorando, por si acaso, para la siguiente clase. Para que a ustedes les ayude a entender un poquito más, digamos, de cómo yo he ido implementando un ejemplo, que justamente la anterior se los tenía que buscar para ustedes, es justamente este ejemplito. Es esto lo que pueden buscar ustedes en mi GitHub, por este nombre, búsquenlo, y básicamente tenemos las siguientes ramas. La primera rama es el CRUD que hemos hecho hoy, es un CRUD básico. El siguiente es, bueno, agregar unos features de DTO. La tercera rama es para realizar ciertas validaciones. Por ejemplo, ¿esto a qué se refiere? ¿Qué pasa si yo no pongo aquí, si yo no mando el email? Debería de la aplicación decirme, ok, ¿por qué no estás enviando el email? El email es un campo requerido. Entonces, mandarme un error. Tu respuesta no está buena porque te falta agregar el campo de email. Entonces, a eso se refiere esto. Y por último, estamos agregando un tema de seguridad. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ir explorando este proyecto? Es básicamente aquí tengo esas ramas, justamente. Aquí está el CRUD, el DTO, el de seguridad y el de validaciones. Entonces, ustedes van, digamos, al de seguridad, a la rama de seguridad, y ahí seguramente van a ir verificando cómo yo he hecho la seguridad. Me voy aquí, Projects, aquí Controller, voy al User Risk Controller, y si se dan cuenta que está diciendo que a este endpoint en específico solo tengan acceso los usuarios que tengan el rol del usuario. Para, por ejemplo, para guardar o para eliminar, que solo puedan ser eliminados por un administrador y no así por otro tipo de usuarios. Entonces, de esa manera pueden ir explorando ustedes cómo he ido, por ejemplo, voy a las validaciones. Voy a las validaciones, me voy aquí un rato, seguramente tengo aquí un domain. Controller. ¿Dónde está el set? Ok. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un par de validaciones que
que, bueno, en este caso no lo he llamado email, lo he llamado account, que este account tenga un formato válido de un email, que caso contrario me retorne el error de que esto debe de ser, bueno, este campo debe de ser un email válido, una dirección de email válida. Y puedo decir que su tamaño sea entre 5 y 50, que si se excede los 50 caracteres en mi email, debería decirme bueno, tu email es muy largo y no está permitido en mi sistema. Pues. Entonces, aquí hay cierto tipo de validaciones que lo vamos a realizar en la siguiente clase. Pero para que tengan ya una base, podrían tal vez ustedes estar explorando este pequeño proyecto e ir explorando, digamos, en cada rama cómo se han implementado algunas cosas y demás. Entonces, ¿hasta dónde hemos hecho? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Obviamente todavía hemos hecho algo básico. Tal vez está un poco desordenado por el momento. La idea es ordenarlo en la siguiente clase, ¿no? Hacerlo un poquito más legible, un poquito más entendible y demás. ¿Preguntas, dudas? Bien, entonces, si no hay preguntas, para no quedarnos a medias en lo siguiente que vamos a hacer, yo creo que vamos a continuar en la siguiente clase. Estimo que vamos a mejorar un poquito más esto, vamos a hacerlo, vamos a organizarlo en paquetes, como pueden ver, bueno, ya en el ejemplo que les mostré. Como en el ejemplo que, bueno, como en este ejemplo que tengo acá, ya está dividido en paquetes, dónde está el servicio, el controlador, la persistencia y demás. Por ejemplo, aquí ya tengo roles y vamos a implementar justamente eso. Bueno, no quiero avanzar más porque justamente nos podemos quedar a mitad de hacer algo, entonces continuamos la siguiente clase si ya no hay ninguna pregunta, muchachos. Pues quedaríamos ahí por hoy y nos vemos en la siguiente clase directamente. Muchas gracias, Franco. Voy a detener la grabación entonces. Perfecto. Hasta la Bueno, siguiente clase entonces. Gracias. listo.